Ya. Entonces ingresamos al tema 4, que es identidades y ecuaciones trigonométricas para su aplicación en la tecnología. ¿Qué son identidades trigonométricas? Las identidades trigonométricas, dice, es una igualdad. Acuérdense de esa palabra clave. Es una igualdad que contiene funciones trigonométricas y que es válida para todos los valores que pueda tomar el ángulo, para el cual estén definidas las funciones. También reciben el nombre de identidades trigonométricas, ¿ya? Entonces, una identidad trigonométrica es una igualdad que es válida para cualquier valor del ángulo, ¿ya? Entonces, veamos este ejemplo, o bueno, este análisis. Dice, sea X un ángulo agudo del triángulo rectángulo de lados A, B y C, como se muestra en la figura. Vamos a... por acá. Ok. Este triángulo rectángulo. Tengo el triángulo rectángulo de ángulo de 90 grados. Sus catetos A y B y la hipotenusa C. Entonces, analicemos este ángulo X. Por definición, sabemos que sen de ese ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser A sobre C. De esta igualdad vamos a despejar A. Por lo tanto, el cateto A va a ser igual a C por sen de X, ¿ya? De la misma forma, hacemos con coseno. Coseno del ángulo X va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, B sobre C. Despejando B vamos a tener por coseno de X, ¿ya? Y si reemplazamos estas dos expresiones en el teorema de Pitágoras, obtenemos que el teorema de Pitágoras está planteado de la siguiente forma. El cuadrado, ya la suma del cuadrado de los catetos siempre va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, como está acá. Pero en vez de A, ¿qué puedo colocar? C por sen de X. Entonces va a ser C por sen de X elevado al cuadrado. Más, en vez de B, ¿qué voy a poner? C por coseno de X elevado al cuadrado. Igual a C cuadrado. Como estos dos se están multiplicando, entonces puedo ya distribuir el exponente cuadrado. Entonces voy a tener C cuadrado por sen cuadrado de X más C cuadrado por coseno cuadrado de X. Utilizando C cuadrado por sen cuadrado de X más cos cuadrado de X. Este C cuadrado lo puedo pasar a dividir a este otro lado. Al dividir una misma expresión, fíjense, si me da igual a 1. Por lo tanto, de ahí tengo la primera identidad trigonométrica, que es sen cuadrado de X más cos cuadrado de X es igual a 1. ¿Está bien? Esta es la primera identidad trigonométrica pitagórica, ¿ya? Primera identidad trigonométrica pitagórica. Vamos a admitir a su compañero. Ok. Ya, sigamos. Ya. Si dividimos la relación anterior por cos cuadrado de X y por sen cuadrado de X, vamos a tener lo siguiente. Teníamos la identidad pitagórica sen cuadrado de X más cos cuadrado de X igual a 1. A esa identidad lo podemos dividir entre cos cuadrado de X. Fíjense. Ahora, gente cuadrado de X. ¿Ya? Esa es otra identidad trigonométrica que también la vamos a ver. Ahora, fíjense, cos cuadrado de X sobre cos cuadrado de X es igual a 1. Y 1 sobre cos cuadrado de X es una identidad recíproca que va a ser igual a la de X. ¿Ya? Lo propio sucede, fíjense, la identidad pitagórica lo divido entre sen cuadrado de X a los tres términos. Esto me va a dar 1. Esto cos cuadrado de X sobre sen cuadrado de X es igual a cotangente. Y esto es una recíproca que es igual a cosecante de X.
Entonces, eso quiere decir que a partir de una identidad trigonométrica podemos encontrar muchas identidades trigonométricas. ¿Está bien? Entonces, a partir de sin cuadrado de x más cos cuadrado de x igual a 1, hemos encontrado esta otra identidad trigonométrica y así sucesivamente. Ahora, hay bastantes fórmulas dentro de las identidades trigonométricas. Para demostrar una identidad, tenemos que seguir los siguientes pasos. Partir de un miembro de la igualdad. Como dijimos, es una igualdad. Como es una igualdad, entonces tiene primer miembro, tiene segundo miembro. Entonces partimos de cualquiera de los dos. Y mediante operaciones o identidades fundamentales vamos a llegar a igualar al otro miembro, al otro lado de la igualdad. ¿Está bien? Ambos casos, dice, pueden operarse en ambos miembros de la igualdad empleando operaciones algebraicas e identidades fundamentales para obtener otra identidad. ¿Ya? Entonces puede que empecemos del lado derecho, puede que empecemos del lado izquierdo, de cualquier lado se puede comenzar. Generalmente siempre se comienza del lado más complicado, ¿ya? De la identidad trigonométrica para demostrarlo. Tenemos un montón de identidades trigonométricas. Las más principales son las siguientes. Las identidades recíprocas, que es sen de x igual a 1 sobre cosecante de x. Acuérdense de estas recíprocas. S con, o mejor dicho, sen con S y cosecante con C. Fíjense, siempre van a ser diferentes las primeras letras, ¿ya? Lo propio sucede con cos de x igual a 1 cosecante de x, ¿ya? C y S, ¿ya? Tangente no hay donde perderse. Tangente de x, su recíproca siempre va a ser cotangente de x, ¿ya? Y otra vez, fíjense, la misma recíproca cosecante va a ser 1 sobre sen de x. Secante 1 sobre cosecante. Nuevamente, S, C. S, C. Siempre van a ser diferentes sus iniciales. De tangente y cotangente no hay mucho problema. Cotangente de x es igual a 1 sobre tangente. Ahora, esa es otra identidad trigonométrica. Tangente de x va a ser igual a sen sobre coseno. Su inversa, fíjense, cotangente de x, ¿qué sucede con esa fracción? Se invierte. Hacer sen sobre coseno, ¿ya? Bueno, estas son las identidades recíprocas. Las pitagóricas, las que habíamos ya mencionado. Sen cuadrado de x más cos cuadrado de x igual a 1. A partir de esta se forma esta otra identidad que era tangente a la secante cuadrado de x. Pero sobre esta misma identidad trigonométrica, si movemos algún término, ahí encontramos otra identidad trigonométrica. Por ejemplo, el más 1. El más 1 y el trigonométrica. Tangente cuadrado de x igual va a ser a secante cuadrado de x menos 1. Lo propio sucede con esta. Mira, este 1 más cotangente cuadrado de x igual a cosecante cuadrado de x. Si a este 1 le paso al otro lado a restar, tengo otra identidad trigonométrica que es cotangente cuadrado de x igual a cosecante cuadrado de x menos 1. ¿Ya? De ahí mismo surgen esas mismas identidades. Ahora, lo propio sucede con esto. ¿Qué tal si quiero despejar sen? Entonces digo, sen cuadrado de x va a ser igual a ¿qué? A 1 menos cos cuadrado de x. Esto que está sumando pasa a restar. Ahora, si quiero despejar coseno, entonces sen va a pasar al otro lado con negativo. ¿Ya? Va a ser cos cuadrado de x igual a 1 menos sen cuadrado de x. Veamos otras identidades. Identidades de la suma y diferencia de dos ángulos. ¿Ya? Fíjense, si tengo dos ángulos que se están sumando, entonces yo puedo utilizar esta identidad. Fíjense, sen de alfa más beta va a ser sen de alfa por cos de beta más cos de alfa por sen de beta, ¿ya? Estas clases de identidades de suma y diferencia de dos ángulos nos van a servir en las ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Nos pueden servir. También nos sirven para encontrar una función, el valor de una función trigonométrica dados sus ángulos notables. Eso también lo vamos a ver. Identidades de ángulos opuestos. Fíjense, sen de un ángulo negativo va a ser esa función trigonométrica negativa. Pero ¿qué sucede con coseno? Coseno de un ángulo negativo se convierte en positivo. Tangente de un ángulo negativo se convierte también en una función negativa.
¿Ya? Eso también nos van a servir en ecuaciones trigonométricas. Veamos la siguiente. Identidades de ángulo doble. Sen de 2 alfa va a ser igual a 2 por sen de alfa por cos de alfa. Igual, esto lo vamos a utilizar en las demostraciones. Identidades de ángulo de mitad, fórmulas de suma a producto, fórmulas de producto a suma. Son bastantes identidades trigonométricas, ya que las vamos a utilizar en lo posterior. Veamos esto. Dice, verificar las identidades trigonométricas. Ahora nos está pidiendo verificar. ¿Qué es lo mismo que demostrar? ¿Ya? O sea, demostrar que este lado es igual al otro lado. Para eso, vamos a empezar por uno de los dos lados. Vamos a empezar por el lado izquierdo, ¿ya? Por el primer miembro. A partir de esto, tenemos que llegar a este otro lado, ¿ya? Entonces, planteamos. Como sugerencia, nos está indicando que multipliquemos al numerador y denominador por 1 menos cos de alfa, ¿ya? Y es lo que hacemos. A esta fracción vamos a multiplicarle 1 menos cos de alfa sobre 1 menos cos de alfa, que al simplificar esto se convierte en 1, así que no hay ningún problema. Al multiplicar con el numerador, fíjense lo que sucede. Aparecen dos paréntesis, se convierte en un producto notable conocido, que es la multiplicación de la suma por la diferencia. Y eso nos lleva a una diferencia de cuadrados. 1 menos cos cuadrado de alfa, directamente. Ya directamente. Ahora, en la parte del denominador se mantiene sen de alfa por paréntesis 1 menos cos de alfa. Se mantiene tal cual. En esa parte de acá utilizamos una identidad trigonométrica conocida que es una de las identidades pitagóricas, ¿ya? Vamos a tratar de escribir acá. Ok, ya. Lo que les decía acá. 1 menos cos de alfa. ¿Dónde estamos? Ah, esto, perdón. 1 menos cos cuadrado de alfa, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos sacado de esta identidad sen cuadrado de x? Lo voy a poner porque habíamos planteado así. Cos cuadrado de x es igual a 1. Pero si despejo sen cuadrado de x, esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Voy a tener 1 menos cos cuadrado de x, ¿ya? De ahí nace, fíjense, 1 menos cos cuadrado de x. Tengo acá, después de haber multiplicado, ¿no ve? Esto va a ser igual a sen cuadrado del ángulo, o sea, sen cuadrado de alfa, ¿ya? De aquí a aquí se está convirtiendo, se está reemplazando o por otra identidad trigonométrica. Ahora, al reemplazar, fíjense, sen y sen. Acá es una multiplicación, así que puedo simplificar lo que está en el numerador. Uno de estos se va a ir con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Sen de alfa sobre 1 menos cos de alfa. Y fíjense, ya hemos llegado a demostrar que realmente estos dos son iguales. ¿Ya? Ya hemos llegado a sen de alfa sobre 1 menos cos de alfa. Después de haber hecho toda esta operación. ¿Ya? Esto los voy a pasar también como documento al WhatsApp, así que no se preocupen en copiar. Avancemos antes que el tiempo nos pise. Verifiquemos esta otra identidad trigonométrica. Nos está pidiendo que, fíjense, sen de 2x. O sea, voy a tener que utilizar identidades de ángulo doble, ¿ya? Igual acá, fíjense, coseno de 2x. Todo esto, toda esta fracción dice que es igual a tangente de x. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, agarramos las identidades de ángulo doble. Sabemos que sen de 2x es igual a 2 sen de x por cos de x. Esa era la identidad trigonométrica. Eso lo podemos ver en nuestro formulario, eso tenemos que hacerlo. Y cos de 2x es igual a cos cuadrado de x menos sen cuadrado de x. Esa es también otra identidad de ángulo doble. En ambos casos estamos reemplazando, fíjense, sen de 2x, voy a colocarle 2 por sen de x por cos de x. En vez de coseno de 2x, voy a colocarle cos cuadrado de x menos sen cuadrado de x, entre paréntesis.
¿ya? Es lo que se está haciendo ahora. Estamos reemplazando identidades trigonométricas. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense en el numerador, tengo dos términos. En ambos términos tengo sen de x, sen de x. Entonces, sen de x factorizamos, sale afuera. ¿Qué me queda? Acá ha salido sen de x, me queda 2 por coseno de x, menos, acá me queda 1, ¿ya? Y hemos factorizado sen de x. En la parte inferior, solo haga desaparecer estos paréntesis y vuelvo a agrupar, solo estoy agrupando, no estoy haciendo ninguna operación. El 1 con el sen cuadrado de x negativo, lo estoy asociando, fíjense. Solo estoy colocando a esos dos paréntesis, nada más, no estoy factorizando nada, solo lo estoy ordenando, ¿ya? Entonces, nuevamente esto es igual a ¿qué? Nos acordamos de acá, sen cuadrado de x por, perdón, más cos cuadrado de x es igual a 1. Si despejo coseno, entonces voy a tener que cos cuadrado de x es igual a 1 menos sen cuadrado de x. Fíjense, entonces 1 menos sen cuadrado de x tengo acá, lo que habíamos asociado. Eso lo reemplazo con reemplazar. Fíjense, toditos son, dos de ellos son términos semejantes, este y este. Al ser términos semejantes, se pueden sumar. Por lo tanto, llega a ser 2 coseno cuadrado de x. Se ha sumado nada más, ¿ya? El numerador lo dejamos como está. ¿Qué más hacemos en el denominador? Factorizamos. Cos de x, cos de x. Sale afuera. ¿Qué me queda? Me queda todavía un cos. Entonces digo 2 por cos de x menos, acá va a salir todo. Y no me queda nada. Bueno, me queda 1. Siempre se coloca 1, ¿no ve? Entonces, ya hemos factorizado. Fíjense, este paréntesis de arriba con el paréntesis, como se está multiplicando, entonces todo esto, fíjense, se puede simplificar. Y solo me va a quedar sen de x sobre cos de x, que es igual a su identidad recíproca tangente de x. Por lo tanto, con esto se demuestra que todo esto es igual a tangente de x. ¿Ya? Ya se ha demostrado esto. Obviamente, fíjense, se han debido dar cuenta que hemos utilizado bastantes operaciones algebraicas, como es la factorización, productos notables. ¿Ya? Hasta acá vamos a quedar, porque este material les voy a pasar, ya les voy a pasar. Después de esto, por si acaso, tenemos ejercicios, y estos ejercicios lo vamos a resolver la siguiente clase. Lo que ahora lo único que les voy a pedir es que vayan copiando esto a su Trapper, ¿ya? A su Trapper, y enseguida les voy a pasar para que ustedes lo puedan copiar.